Me llamo Iván y trabajo con manos frías desde antes de cumplir los 20. Lo aprendí de un tío que me heredó una mesa de acero, una bomba de embalsamar y la costumbre de hablar en voz baja cuando la noche se pega al techo. Era 2012, en Ciudad del Carmen, y esa tarde el mar traía un olor a sal que se colaba por la rendija del portón. Me entregaron a una mujer de 58, muerte súbita en la cocina, arterias limpias, piel tersa, uñas bien cuidadas. En la carpeta venía una indicación escrita con letra de hija, sin maquillaje, por favor, ¿cómo se fue? Al reverso, una estampa del esqueleto con túnica y guadaña, la santa con su mirada de vidrio. El salón de preparación estaba como siempre, el balde con hipoclorito, las cánulas ordenadas, los hilos de sutura enrollados, los guantes húmedos de talco. Cierro la puerta, apago el ventilador que tiembla, tomo aire por la boca para no pensar en el olor que se pega. Hago el examen, livideces fijadas, rigidez vencida con masaje, abro la carótida, coloco la cánula, ajusto la línea hacia la máquina. El líquido arterio embalsamante es una mezcla de formaldehído, humectante y tinte rosado que devuelve una apariencia tibia a las zonas pálidas. Regulo la presión, arranca el zumbido bajo de la bomba. A los pocos minutos, las manos pierden el tono cerúleo, el cuello toma relieve, la boca se asienta con la sutura muscular que siempre me deja una punzada de culpa en los pulpejos. Procedimiento estándar, nada para contar. La anoto como lista para cosmética ligera. Lo usual es corregir manchas, homogeneizar el color, un polvo translúcido, un rubor apenas en los pómulos, un toque en los labios para que no queden cenizos. En el expediente, sin embargo, la petición de la hija me detiene. Dudo. Aún sin maquillaje, podría usar humectante, no es pintura, me digo, es cuidado. Tomo la crema de masaje, una capa delgada, la piel la bebe con una voracidad que no había visto. En cuestión de segundos, la superficie queda mate, como si hubiera puesto agua en tierra seca. Repito, el mismo efecto. Pruebo en la frente, nada de brillo. El dorso de la mano, lo mismo. Las cremas suelen dejar rastro por minutos, aquí desaparecen como si entraran a un pozo. Me encojo de hombros, regreso a lo básico, lavado con champú neutro, secado con aire frío, peinado bien tirante, ojos con cap de plástico para que no se abran. Me asomo al reloj y pienso en la hora de entrega. En la capilla vecina se escucha una radio encendida con boleros antiguos, el encargado pronuncia nombres al teléfono con esa dicción aprendida en funeraria. Bajo la cabeza de la mujer con delicadeza, preparo un pincel de rubor leve, el más discreto, casi imperceptible. Apenas rozo la mejilla izquierda y el color desaparece, no difuminado, no corrido, se absorbe y deja la piel tan neutra como una pared recién encalada. Vuelvo a cargar el pincel, repito, lo traga. Intento un polvo compacto para fijar, el polvo baja como nieve y, al asentarse, se hunde en los poros, como succionado. La superficie queda limpia, incluso más uniforme que antes, pero sin rastro de intervención. Aparto las manos, pienso en un error de material, pruebo con otra marca. Lo mismo. Cambio de zona, barbilla, sien, lóbulo. Nada resiste. Intento labial en mínima cantidad, desaparece al contacto, dejando los labios secos, honestos, obstinados. Es la primera vez que algo así me sucede, y sin embargo el fenómeno no tiene dramatismo, no hay susurros, no hay sombras, solo un hecho sencillo e imposible, toda pintura que toca esa piel deja de existir. No queda brillo ni mancha en las gasas, no se ven residuos en el algodón, no hay transferencia en los guantes. Es un vacío que no ensucia. Apago la música del celular para escuchar mejor la sala, el zumbido de la lámpara, el goteo de una llave mal cerrada, la vibración de la máquina de frío en el cuarto contiguo. La estampa de la santa se ha quedado bajo un imán en la pizarra, mirando. Leo otra vez la nota, tal como se fue. Recuerdo lo que nos dicen siempre, respetar a la familia, respetar al difunto, respetar lo último que pidieron en vida. Busco una salida ética, quizá basta con el embalsamado, con haber devuelto volumen a las manos, con la boca cerrada sin grotesco. Me convenzo, dejo la bandeja de cosméticos a un lado, limpio los utensilios, coloco una sábana. Antes de cubrir el rostro, me fijo en un rasguño en la mejilla derecha,
esa marca que dejan los médicos cuando corren una cinta de monitoreo, es pequeña, pero la luz la enfatiza. Intento una gota de corrector, mínima, se la traga. Paso un hielo para compactar, vuelve a aparecer intacta. No puedo entregar con esa línea. Me siento en el taburete, miro el reloj otra vez. En el patio, alguien mueve sillas, el aire salado entra con desgano. Hablo solo sin hablar, con esa conversación muda de los que se quedan aquí de madrugada. Decido probar por última vez un truco que enseñó mi tío, rociar una neblina de fijador a distancia, dejar que el polvo flote y caiga, a veces da un velo casi invisible que uniforma sin maquillar. Lo hago. La nube avanza, desciende, cuando toca la piel, chisporrotea en silencio, como cuando la primera lluvia cae sobre calle caliente y desaparece. La piel permanece idéntica. Tomo la sábana, la cubro hasta la frente, apago la lámpara, salgo. En la mesa queda la estampa vuelta hacia mí. La hija llega al caer la tarde. Trae ojeras nuevas y un ramo de flores blancas que huele a recuerdos limpios. Le explico que respeté la petición, que su madre está preparada, sin cosmética, que el color es el que dejó la vida al retirarse. Me pregunta si puede verla. Camino delante en silencio, descubro el rostro con cuidado. La luz del salón no perdona, ninguna capa que engañe, ninguna sombra dispuesta para halagar. La hija se acerca despacio, aprieta el ramo, no llora, respira como quien firma una renuncia, murmura que está bien. No me mira, mira a la estampa que trae en la bolsa, la coloca al lado de la cabeza de su madre sin tocar la piel. Dice que así debía ser. Yo asiento con la barbilla y me hago a un lado, con la sensación de que he cumplido sin entender nada. La velación transcurre sin incidentes. Un hombre reza por ritmo, otros acomodan sillas, alguien prende un cirio que humea más de lo normal, el pasillo huele a café recalentado y a pan dulce. Paso varias veces por la capilla, la luz cambia, el rostro no, la mujer sigue en una neutralidad indecible, como si la muerte hubiera borrado cualquier adorno que no fuera suyo. A medianoche, la hija se queda dormida con el mentón en el pecho. Me acerco para cubrirla con un chal y, al levantar la vista, veo un detalle que me seca la boca, el rasguño de la mejilla ya no está. No hay línea, no hay marca, tampoco hay indicio de que la piel haya sido tocada. Es un rostro cerrado a la intervención, incluso a la memoria del daño. Miro mis manos como buscando explicación, no encuentro. Al amanecer, vienen por el cuerpo. Hago la entrega, reviso que el ataúd esté limpio, que las manijas no rechinen, que el cristal esté sin huellas. La hija coloca la estampa dentro, en el hueco del hombro, no encima, no sobre la frente, al costado, como un secreto entre tela y madera. Cuando bajan el ataúd a la carroza, la luz rasante entra por el portón y, por un segundo, me parece que la piel de la mujer toma un tono levemente más cálido, no es rubor, no es maquillaje, es algo que pasa entre el sol y el barniz del cristal y dura menos que un parpadeo. Me quedo con la duda pegada a la lengua mientras firmo el recibido. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía cómo la piel se tragaba mis intentos con una voluntad que no era rabia ni capricho, sino una coherencia, como si el cuerpo hubiera decidido defender la última petición de su dueña con la disciplina de un oficio. Recordé mis otras preparaciones, las capas de color, los trucos que devuelven una mentira útil a las familias, recordé que el embalsamador también pinta para consolar. En esta ocasión, no me dejaron entrar. Yo, que domino fluidos, agujas y suturas, fui un invitado en una casa que parece mía. Entendí que a veces aquí no se trata de arreglar, sino de apartar las manos y sostener la mirada. Desde entonces guardo la estampa en el cajón, doblada en una bolsa, y cada que alguien pide natural, vuelvo a oler ese aire salado que entraba por la rendija. No prendo velas ni hago promesas, solo reviso los frascos y espero. Si la crema desaparece sin rastro, si el polvo cae y se disuelve, si el labial se esfuma como una palabra mordida, yo dejo de insistir. Cierro la puerta, aliso la sábana y repito en silencio lo que dice la letra de hija que todavía puedo ver con los ojos cerrados, tal como se fue. Y me quedo despierto, escuchando el zumbido bajo de la bomba que ya no uso, como si fuera el ronroneo de una voluntad que no me pertenece y que, sin embargo, tengo que obedecer.
Porque hay cuerpos que no aceptan color y noches que no aceptan descanso. Y yo, que trabajo con manos frías, aprendí que no toda ausencia puede maquillarse. Velo roto. Me reservo el nombre por respeto a los vivos y por los que ya no pueden defenderse. En 2011 trabajaba el turno nocturno en la morgue del antiguo Hospital General de Mazatlán, Sinaloa. Mi trabajo era sencillo en papel y agotador en la práctica: recibir, identificar, registrar, fijar rasgos, preparar arterias, inyectar mezcla al 2% de formaldehído con metanol y colorante, drenar por yugular, cerrar cavidades con trocar, sutura mandibular, algodones en fosas, capuchones oculares, fijador labial. Temperatura de las cámaras entre 2 y 4 grados, bitácora firmada cada 2 horas, cadena de custodia sellada con cintas que no perdonan descuidos. El olor a desinfectante y látex te acompaña a la casa, aunque te bañes 2 veces. El frío no es el problema. Lo que hiela es otra cosa. La primera vez que la vi fue a través del monitor grisáceo de la sala de vigilancia. Pasaba lista en la bitácora cuando un parpadeo de la cámara 2 dejó una sombra más densa junto a la gaveta 4C. No correspondía a nadie del personal. Una silueta delgada, un velo negro que caía sin brillo, el contorno de una mujer quieta, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el acero. No había portazos ni pasos. Solo un bloque de silencio adentro de la imagen. Caminé por el pasillo con la linterna apagada para no engañar a los ojos. La cámara, en vivo, mostraba a la mujer. El pasillo, frente a mí, estaba vacío. Abrí 4C y toqué la bolsa translúcida, la etiqueta en el pulgar con un número provisional y una hora de ingreso. Todo en regla. Cerré. Cuando volví al monitor ya no estaba. A la mañana siguiente faltaba el cuerpo de la 4C. No faltaba el sello. No faltaba la firma. Faltaba el cuerpo. La gaveta estaba limpia, sin fluidos, sin marcas de arrastre. Revisamos registros de entrada y salida, preguntamos al guardia, llamamos a la gente del Ministerio Público. Nadie había autorizado nada. Nadie había visto nada. Dije que quizá numeramos mal y nos equivocamos de fila. Recontamos. La cifra seguía coja. En la bitácora dejé la nota más inocua que pude: traslado por reubicación interna. No dormí ese día. Desde entonces revisaba las cámaras a la hora exacta en que el compresor hacía su zumbido grave y el termómetro parpadeaba a 3 grados. Colocaba talco fino en el suelo para delatar suelas, dejaba una fibra dental tensa entre manijas como trampas ridículas, pegaba un pequeño hilo de algodón a cada sello para notar cualquier vibración. Nada se movía, nada se marcaba, nada sonaba. La mujer del velo aparecía solo en el monitor, siempre junto a un NN, un sin identificar, alguien sin nadie. En el siguiente corte de turno faltó NN 23. Después, NN 27. Cada ausencia caía como una piedra sobre mi estómago y yo iba apilando explicaciones de papel. El personal viejo decía que eran errores de papeleo, que a veces llegan de madrugada con órdenes firmadas y tú ni te enteras. Yo conocía mis firmas y mis sellos. Conozco el tacto del cianoacrilato seco, la resistencia del nudo de cáñamo en una etiqueta, el ruido mínimo que hace un cierre cuando lo abres con guantes. Es fácil culpar al sueño o al cansancio, pero el cuerpo que ya no está deja un vacío tangible, una diferencia de peso en la rutina, un hueco que el frío no llena. Hubo una noche de lluvia espesa en que el olor de las salas cambió. No era el mezcla habitual, era tierra húmeda. En la cámara 3 estaba el NN 31, varón joven, sin golpes visibles, hallado en un camino de terracería. A veces a los desconocidos les quedaba una marca mínima, un hilo en la muñeca, una bolsita con oraciones en el bolsillo. A él le colgaba un listón negro como una intención. Me quedé solo a propósito. A las 2:12 el monitor la mostró otra vez, de perfil, a una distancia que sugería respeto. La linterna alumbró acero liso. El talco seguía intacto. La fibra dental, tensa.
Abrí la gaveta, toqué la bolsa, sentí la humedad fría de la condensación. Cerré. Apagué el monitor para obligarme a confiar en mis ojos y me quedé allí, pegado a la puerta metálica, contando respiraciones ajenas, escuchando el chisporroteo del compresor. Cuando volví a abrir, la bolsa estaba vacía. El listón negro había quedado atrapado en el borde de la gaveta, como si algo lo hubiese tirado hacia adentro desde nada. Lo guardé en el bolsillo sin pensarlo. La fibra dental seguía tensa. El sello no se había roto. La bitácora me vio escribir una mentira más. Intenté racionalizarlo con violencia. Aseguré manijas con alambre de acero. Pegué etiquetas de ambos lados. Coloqué una tapa de aluminio que chirriaría con cualquier vibración. Fui más meticuloso que nunca con carótidas, femorales y yugulares, con suturas que parecían bordados, con la estética mínima que merecen incluso los que nadie reclama. El trabajo en sí se volvió una excusa para mantener la mente ocupada. Aún así, cada cierto número de noches, la suma se rompía. Faltaba un cuerpo. Siempre un NN. Siempre limpio. Siempre sin rastro. El velo se dejaba ver solo en esa pantalla testaruda, y sin embargo lo real era lo ausente en el acero. No quise contárselo a los de arriba porque conocía sus respuestas. Auditoría, sospecha, cambio de turno, traslado, sombras nuevas en otras paredes. Lo único que hice fue modificar mis notas. Inventé una marca que no existe en ningún manual. Escribí una palabra pequeña en el margen, ausente. No desaparecido, no trasladado. Ausente. Quería nombrar de algún modo lo que estaba pasando sin volverlo delirio. La palabra se volvió un gesto privado que me calmaba las manos. Una tarde, antes de mi turno, una familia humilde se quedó horas afuera esperando que se confirmara un nombre. Había un cuerpo con rasgos que le sonaban conocidos. La mujer mayor sostuvo una estampita hasta que el borde se deshizo de tanto sudor. No pude asegurar nada. Las huellas estaban gastadas por humedad. Les prometí que a primera hora se repetiría la toma. Al cerrar la puerta me dolió la garganta. Ese cuerpo no debía ser tocado hasta el día siguiente. Yo sabía que esa noche ella vendría. Los patrones eran tercos. La vi con mayor nitidez que nunca a las 2 de la mañana, no en la pantalla, sino en el reflejo del acero, como si el metal la obedeciera y la copiara. No medía más que cualquier mujer, no flotaba ni arrastraba cadenas. Solo estaba, con un velo tan opaco que parecía absorber el poco brillo de la sala. No se acercó al cuerpo identificado. Se detuvo frente a la gaveta sin nombre. No hubo gesto de manos ni de cabeza. El reflejo del velo se quebró un instante en la junta, como si se hubiera enganchado, y la quietud volvió a tensar el aire. Abrí y ya no estaba la bolsa. Adentro, sobre la bandeja, dejaron una etiqueta doblada con una línea diagonal, un gesto mínimo que se usa para anular sin borrar. No tuve que preguntarme qué significaba. Esa noche entendí que no venía por todos. Venía por los que nadie iba a llorar con nombre. A la semana llegó la auditoría. Revisaron video, revisaron sellos, revisaron inventarios y recibos. Escuché mis propias respuestas como si las dijera a alguien más. No pudieron señalar una puerta abierta sin autorización ni un sello levantado. Levantaron actas por pérdidas. Me sugirieron que cambiara el orden de las gavetas. En su lenguaje eso significa mover el problema para que parezca nuevo. Sellaron una compuerta antigua que nunca usábamos y asignaron números distintos a las filas. Me reubicaron al anfiteatro de una funeraria privada. Creyeron que con eso todo se disolvía. Pero ella no pertenece a los edificios. La vi después en un vidrio alargado, en el brillo opaco de una mesa de preparación nueva, en el barniz de una cubierta improvisada. Aparecía cuando ingresaba un cuerpo sin papeles, cuando en la etiqueta provisional se escribía NN con un pulso cansado. Aprendí a no esperar a que la pantalla me avisara. A veces el aire cambiaba a un metal frío que se quedaba en la lengua. A veces era un pequeño hilo negro que volvía a engancharse en una esquina. Siempre quedaba algo leve para quien quisiera verlo,
como si alguien pensara que lo mínimo también es un rastro. No he vuelto a mentir en bitácoras. Cuando me toca un sin identificar que se queda más de la cuenta, escribo ese margen que nadie revisa y nadie entiende. Ausente. No resuelve nada legalmente, no cierra expedientes, no consuela a nadie. Pero nombra. Guardo en un sobre los fragmentos de hilo negro que he encontrado en acero y en juntas. No es fetiche ni superstición. Es evidencia de que el vacío tuvo bordes. A veces sueño que sigo el velo por un pasillo que no existe, un corredor en que cada gaveta abre hacia un campo sin cruz ni cemento, solo tierra húmeda y nombres murmurados que no son míos. Me despierto con el olor a metanol y con la boca seca. Voy a la cocina, enciendo la luz y veo, por un segundo, ese pliegue oscuro en el cristal de la ventana. No me asusto. Me acomodo el uniforme, reviso mis agujas, limpio los capuchones. Y cuando la noche me devuelve al frío de la sala, no rezo ni hago preguntas. Simplemente registro, fijo los rasgos con cuidado y dejo la gaveta limpia. A veces, al volver, encuentro en la bandeja una etiqueta con su diagonal silenciosa y una esquina del velo, rota, prendida en el metal. La tomo con guantes y la guardo en el sobre. Salgo al pasillo y escucho el compresor respirar profundo. Nada más. Mientras otros persiguen explicaciones, yo aprendí a contar. Los presentes, los que tendrán flores y nombre, y los otros, los ausentes. Si algún día me toca ser uno de estos últimos, espero que el frío no me encuentre solo. Que el acero me devuelva, al menos, una diagonal sobre mi etiqueta. Que alguien, en un margen, escriba sin miedo esa palabra pequeña que evita el olvido. Ausente. Rictus. Llegué a la unidad de servicios periciales a las 5:42 de la mañana, todavía con el café quemándome la lengua y la luz azul del pasillo reflejada en el piso encerado. El frío de la sala de refrigeración me recibió con ese aliento dulzón de tejidos que no volverán a calentarse, mezcla de formalina seca, látex húmedo y metal. Encendí el registro, marqué mi hora de entrada, activé la lámpara de brazo articulado y abrí el primer cajón del día. Varón, 47 años, hallado en un cuarto de azotea, sin violencia aparente. Hipóstasis dorsales francas, rigidez en fase intermedia, temperatura cutánea propia de la cámara. Los dientes le brillaron a la luz como una moneda en el fondo de un pozo. No supe por qué me fijé en eso. Una línea mínima en las comisuras parecía insinuar un gesto que cualquier colega atribuiría a deshidratación labial. Lo pensé y lo dejé ir. Preparé campo, coloqué paños, identifiqué al auxiliar de guardia en la bitácora, ajusté la charola de acero y toqué el timbre de manos libres para avisar que iniciaba. Abrí con la incisión en I, clavícula a clavícula, descenso esternal, tijera de mayo, retracción. A cada corte el olor cambiaba de tono, pasaba de lo inofensivo a lo dulce cargado, luego a esa nota agria que ya vive pegada a la garganta de todos los que trabajamos aquí. La sierra oscilante cantó sobre el esternón y los fragmentos se pegaron al plástico protector de mi careta. Extraje órganos en bloque, pesé, describí, fotografié, enjuagué con solución tibia, sequé con gasas, documenté hallazgos. Nada extraordinario, hígado congestivo, pulmones pesados, miocardio sin lesiones francas. La causa probable parecía encaminarse hacia un fallo silencioso, quizá un evento eléctrico que lo sorprendió solo en esa pieza. No había motivos para más sospechas. Al terminar, empaqueté órganos, coloqué el bloque nuevamente, aproximé bordes y preparé la sutura. Nylon 2 a 0, aguja curva, puntadas separadas al inicio y luego continua para cerrar el canal. Es una coreografía que conozco mejor que la de mi propia vida. Los dedos se empujan, la pinza gira, el hilo se tensa lo justo. Cuando acabé, limpié con una esponja la mezcla de agua y sangre que siempre busca su camino al desagüe y me detuve un segundo, porque la luz lateral formó una sombra extraña en su cara. Me acerqué. La línea de las comisuras era un poco más franca, no un gesto teatral, apenas un ascenso que rompía la neutralidad de quien ya no participa. Pasé una gasa por los labios para retirar el brillo,
pensando en la tensión de los músculos, rigidez en transición, tracción post-mortem. Firmé el cierre y lo envié a cámara. A las 10:13 regresé a revisar la identificación del familiar. El cajón se deslizó con esa vibración corta que hace en el riel cuando hay escarcha. La sonrisa era más nítida. No esa mueca amplia que uno ve en caricaturas, sino un trazo seguro en los extremos, como si alguien hubiera aflojado un anzuelo en la carne. Respiré por la boca y repasé mentalmente las posibilidades: deshidratación progresiva, retracción de tejidos, efecto de la posición. Coloqué cinta humectante en los labios para evitar fisuras, una práctica que rara vez hago porque arruina la estética del cierre, pero ese día no quise discutir con mi propia superstición. Cerré otra vez. El resto de la mañana transcurrió con otros cuerpos que pedían su turno, cada uno con su historia sin testigos. Tomé muestras, levanté cortes, etiqueté con mi letra pequeña para que todo quede claro cuando ya no esté yo para explicarlo. A las 13:27, en la hora en que el estómago recuerda que en la calle todavía hay comida caliente, el guardia pidió una confirmación de huellas. Fui a la cámara por la cédula dactilar del primer caso. El frío me golpeó los pómulos como una mano escolar y cuando abrí el cajón me aguó los ojos, no por el clima sino por lo que vi. La sonrisa se había transformado en algo indiscutible. Los labios retraídos lo justo para exponer dos incisivos, un destello mate, la piel de las comisuras estirada en una curva consciente. No parecía el resultado de la gravedad, ni de la ligera inclinación de la bandeja. Me quedé largo rato midiendo ángulos con la mirada, recordando que la explicación siempre existe y que si no la encuentro soy yo el que falla. Cerré, anoté el nuevo estado como retracción labial acentuada, dejé constancia de la cinta humectante y del horario. Tomé fotografías nuevas por protocolo, misma distancia, misma apertura, misma luz. En el monitor, al poner las imágenes lado a lado, la progresión era evidente, un arco que se dibujaba a lo largo de las horas como un gráfico que sube sin ruido. No llamé a nadie. Tenía la certeza de que cualquier comentario convertiría aquello en una anécdota que se contaría en la sala de descanso y perdería su filo. Preferí quedármelo a la altura del esternón, como una aguja olvidada. A las 15:50 llegaron por él. El hermano no quiso verlo. Firmó con la prisa nerviosa de quienes resuelven cosas que no entienden. Nuestro personal de traslado ajustó la mortaja, yo supervisé por rutina. Mientras lo levantábamos, sentí un peso pequeño que no estaba antes, no en kilos sino en intención, como si la mesa rechazara perderlo. Lo atribuí a mi propia rigidez tras horas de estar de pie. Caminamos hasta la puerta de servicio, abrimos. En el límite, justo donde el pasillo abandona el olor del hospital y empieza el del aire de afuera, la sábana hizo un ligero pliegue en la zona de la mandíbula, un tirón minúsculo, y juraría que debajo la curvatura aumentó una fracción. Nadie lo notó. Lo dejamos ir. El resto del día fue de papeleo. A las 19:08 me senté por fin, con la espalda en llamas, y revisé el registro fotográfico para completar el informe. Las 3 tomas del rostro estaban ordenadas por hora. La primera, neutral. La segunda, insinuando. La tercera, afirmando. Agrandé la tercera hasta ver el grano del sensor. Entre los incisivos había algo oscuro, una sombra que no estaba en las otras. Creí que era un píxel muerto, pero al ajustar el contraste apareció la curva de una fibra, quizá un hilo suelto de las vendas, quizá una mota de algodón atrapada en el borde de un diente. La imagen me hizo tragar saliva. Volví a la segunda y a la primera para comprobar si la fibra migraba. No estaba. En la tercera, sí. Como si hubiera aspirado una partícula al reacomodarse. La mente, cuando no quiere, explica. Abrí la bitácora de temperatura de la cámara, verifiqué que el compresor no hubiese fallado. Todo constante. Revisé la altura del riel en el que se guardan los cajones por si la inclinación favorecía la retracción. Niveles correctos. Busqué antecedentes de rictus posicional prolongado. Encontré casos con cambios sutiles por gases internos, pero siempre asociados a distensión abdominal, no a un gesto de comisuras tan focal. Seguí leyendo aunque no lo necesitaba, lo hacía para no oír otra cosa. La otra cosa eran pasos lentos en el pasillo vacío,
una secuencia breve que a cualquiera se le antojaría eco de tuberías. Aquí los edificios hablan con el metal, las paredes transmiten vibraciones, el aire hace su vida. Lo sé. Aún así, me quedé inmóvil mirando la pantalla, apoyando la barbilla en los nudillos enguantados sin darme cuenta. Debajo de todo eso, algo como una risita seca raspó mis oídos y no traía dirección, venía de la memoria, de ese cuarto de azotea donde tal vez el hombre sonreía por primera vez en años mientras su sistema eléctrico se apagaba. Me dije que era cansancio y quise reír, pero la garganta estaba ocupada por un sabor a hierro que no debería estar. Antes de irme, a las 20:31, tuve la mala idea de copiar las 3 fotos a una carpeta nueva y renombrarlas por hora para una secuencia. Las abrí en el visor, una tras otra, rápido, casi como un flip-flop torpe. La progresión volvió a ser clara y por un instante, en el salto de la segunda a la tercera, en la sombra entre los incisivos apareció algo que no era fibra ni algodonera, un brillo húmedo donde no cabía humedad. Me levanté tan de golpe que la silla golpeó el archivo metálico y el eco se fue por el corredor como un animal chico. Nadie preguntó. Nadie estaba. Bajé a la cámara con el pretexto de verificar números. Abrí el cajón vacío donde él había estado, no por lógica sino por impulso, como si quedara calor que delatara una respiración pretérita. El acero estaba frío, el aire estable, las etiquetas en su sitio. Cerré y de camino hacia la puerta miré de reojo los otros cajones, porque uno inevitablemente hace inventario de lo que no quiere ver. El fluorescente titiló una vez y volvió. Apreté el botón del apagador para que dejara de burlarse de mí, pero la luz insistió con una oscilación mínima que golpeó la superficie pulida y me devolvió, en un destello redondo, la sensación exacta de unos dientes. No estaba viendo nada, lo sé, pero la sensación sigue siendo una forma de la vista. Dejé el informe impreso, firmé, lavé mis manos por última vez y en el espejo del quirófano, empañado por el agua tibia, se dibujó una curva torpe justo donde mis labios dudan cuando no quiero dar explicaciones. No era una sonrisa. Era un rictus prestado, un músculo aprendiendo una costumbre ajena. Secarme la cara no lo borró. Me fui con la certeza de que hay gestos que se aprenden por convivencia, como el olfato al formol, como el oído a los drenajes, como la paciencia a los muertos. Esa noche dormí con la boca cerrada a fuerza, apretando los dientes hasta escuchar el crujido del esmalte, temiendo que al soltarme, en la oscuridad, alguien más terminara la sutura que dejé en mí. Llamada intramuerta. Prefiero no poner mi nombre. Llevo años trabajando de noche en una funeraria modesta a 4 cuadras del malecón de Mazatlán. Nuestro laboratorio es una sala de acero sin ventanas, con un extractor caprichoso y una mesa central inclinada hacia un desagüe que casi siempre huele a formol y a sal. En 2016, durante la temporada húmeda, aprendí que hay ruidos que uno no debe escuchar con atención. Esa madrugada me tocó a mí. El cuerpo llegó a las 1:50. Masculino, entre 35 y 40, sin documentación. La hoja del Ministerio Público anotaba probable asfixia por obstrucción y múltiples contusiones, sin autopsia por saturación del servicio forense. Marcaron la hora de muerte a las 1:05. Tenía la camisa arrancada, tierra bajo las uñas, las comisuras de los labios agrietadas por la resequedad. El abdomen mostraba una distensión discreta, nada fuera de lo común para alguien que había pasado varias horas en traslado. Registré todos los datos en el libro y lo pasé a la mesa. Llené el depósito con líquido arterial, mezclé al 2% con agua tibia para facilitar la difusión. Preparé la incisión supraclavicular para elevar carótida y yugular, coloqué la cánula, aseguré con seda y conecté la bomba. La luz parpadeó, como acostumbra cuando el extractor decide trabajar a medias. Entonces lo escuché, un zumbido breve, de 3 segundos, idéntico al de un teléfono en modo vibración. Revisé bolsillos. No había ropa, no había pertenencias, no había bulto plástico adherido al cuerpo. El zumbido volvió, más profundo, como si viniera debajo el esternón y se expandiera por la cavidad. Pensé en gases post-mortem moviéndose con la presión del líquido.
Aún así, la cadencia era demasiado perfecta, pausa y repetición, como un aviso insistente. Apagué la bomba para confirmarlo. El silencio fue denso. 3 segundos después, otra vibración respondió desde dentro. Seguí con el protocolo. Inicié la inyección arterial, abrí el retorno en la yugular para permitir drenaje y observé el cambio de color en las manos. Las yemas adquirieron ese tono que simula vida y no lo es. El zumbido se repitió, esta vez acompañado por un ligero estremecimiento en la zona del epigastrio, un temblor mínimo que hubiera atribuido a un reflejo si no supiera que los reflejos se acaban cuando se acaba el sistema nervioso central. Apagué de nuevo. El zumbido insistió, como si respondiera a mi atención. Decidí aspirar cavidades antes de tiempo. Preparé el trocar, palpé la fosa ilíaca y penetré con el ángulo de costumbre. La punta chocó con algo duro, plano, ajeno. Retiré. La marca en la piel quedó limpia, pero el eco del golpe me subió por la muñeca. Me tomé unos segundos. No debía abrir una cavidad sin causa documentada, menos en un cuerpo liberado sin autopsia, pero también tenía encima un objeto que no debía estar ahí. Coloqué campos, amplié una incisión preperitoneal de pocos centímetros y separé tejidos con las tijeras Mayo. El olor metálico del peritoneo abierto se mezcló con el dulzor del formol. Asomé la luz. Entre asas intestinales vi el borde negro de un rectángulo. No tenía funda. Lo habían envuelto con 2 capas de plástico para alimentos y cinta, como si quisieran protegerlo de los jugos gástricos. Aún así, vibraba. Tomé el teléfono con pinza Forster y lo pasé a una charola. La pantalla encendió apenas. Había humedad detrás del vidrio, pequeñas burbujas buscando esquina. Alcancé a leer una notificación, uno nuevo, grabadora. No había señal. Abrí la aplicación porque mis dedos, por costumbre, hacen lo que no deberían. Había un archivo de 6 segundos, sellado a las 1:37. La hoja de defunción decía 1:05. No busqué explicaciones. Le di reproducir. Primero, un golpeteo apagado, líquido moviéndose, el sonido de aire empujado por la garganta. Luego, una voz tan baja que podría haber sido cualquier cosa si no pronunciara 2 palabras con una claridad que no admite truco: estoy vivo. El eco terminó en un gorgoteo que reconocí, el mismo que hace el estómago cuando vaciamos con trocar y la presión libera gases atrapados. Volví a mirar la hora del archivo. 1:37, la mano me tembló lo suficiente para manchar la pantalla con formol. Seguí trabajando porque así nos entrenamos, a terminar. Cerré la incisión con sutura continua, volví a la aspiración y realicé un drenaje cuidadoso para no perder características anatómicas. La bomba volvió a zumbar. El teléfono, ya en la charola, vibró de nuevo. Otro archivo. 6 segundos. No lo abrí de inmediato. Preferí escuchar mis ruidos, separar lo propio de lo ajeno. Conté el ping del extractor cada 14 segundos, el goteo del grifo en la tarja, el golpecito intermitente de la válvula del tanque. Grabé ese paisaje mental para comparar. Entonces sí, presioné reproducir. La voz tenía ahora un fondo que me pertenecía. Se oía el ping del extractor, el goteo, la válvula. Y, encima, otra vez esas 2 palabras, más roncas. No era un grito. Era una afirmación agotada. Conozco lo suficiente de fisiología para saber que, incluso si la laringe pudiera vibrar, ninguna exhalación voluntaria ocurre mucho después de que cesa el riego cerebral. Pero yo no trataba con un paciente. Trataba con un registro. Los registros no respiran ni mienten. Marcan horas. Abrí el registro de llamadas. 12 intentos perdidos de un contacto guardado como mamá, todos entre las 01:20 y 1:36. También había un temporizador de emergencia cancelado. Deduje que alguien metió el aparato por la boca con violencia, quizá para esconderlo, y que el teléfono, atrapado, siguió mandando señales desde el encierro. El cuerpo tenía marcas circulares en las muñecas, residuo de adhesivo en las comisuras, un pequeño desgarro bajo la lengua.
Pude imaginar la escena sin necesidad de verla: manos, cinta, miedo, algo que no quería dejar rastro. Intenté otra explicación para la hora: un desfase de zona horaria. Fui a configuración. Zona, Mazatlán. Sin ahorro de energía. La pantalla parpadeó. El archivo volvía a cortar el aire de la sala. No dije nada a nadie. De madrugada casi siempre estoy solo. Le puse al teléfono una bolsa estéril, anoté en un papel que debía entregarlo al MP con el cuerpo y seguí con el peinado, capuchones oculares, algodonado de mejillas, sutura mandibular. Al sellar, sentí otra vibración, pero no vino de la charola. Vino del cuerpo. Coloqué la mano abierta sobre el tórax. El ruido se transmitió por el esternón como si vibrara la madera de un ataúd. Abrí la bolsa estéril. El teléfono estaba quieto, pantalla negra. Apreté los labios. La bomba, el extractor, el goteo. El cuerpo, mudo. El zumbido, otra vez debajo de mi palma. Me permití una comprobación absurda. Acerqué la punta del estetoscopio que usamos para supervisar líneas de aire. No escuché latido. Escuché aire moviéndose por algún lado, quizá el que yo mismo había introducido minutos antes. Hubo un golpe leve desde la cavidad, más sensación que sonido. Recordé la primera frase del archivo con un detalle que se me había escapado: no decía estoy vivo como quien suplica. Lo decía como quien constata, como uno que busca fijar un dato antes de que la oscuridad se lo lleve. Ese tono pertenece a los que saben que el tiempo ya no les alcanza. Terminé el arreglo sin inventar color de mejillas. La familia, cuando apareciera, vería lo que había que ver. Dejé el cuerpo en la cámara fría y me senté a escribir el informe. La pluma dejó una mancha al final de la palabra evidencia porque otra vibración me cortó el trazo. Esta vez no era el teléfono ni el cuerpo. Era el cajón de metal donde guardamos agujas, resonando con un zumbido tenue que se apagó al tocarlo. Abrí. Nada. Cerré. Zumbó. Lo dejé abierto. El sonido se quedó en la sala, suspendido, sin origen. Un insecto hubiera buscado luz. Aquello buscaba carne. Llegó la camioneta del MP a las 3:12. Entregué cuerpo y teléfono con un sobre redactado al detalle. No conté la hora de los archivos. Nadie me preguntó. Antes de irse, el agente me pidió firmar el recibo. Temblaba, no sé si de sueño o de aire frío. Cuando cerraron la puerta del compartimento, la vibración sonó 3 veces desde dentro, como si el metal repitiera un mensaje que no le correspondía. Nadie dijo nada. El chofer encendió y se fueron. Esa mañana, ya en mi cuarto, puse mi celular en modo silencio y lo metí al cajón. No dormí. A mediodía abrí mi aplicación de grabadora para asegurarme de que nada raro se había colado con mis guantes manchados. Había un archivo nuevo. 6 segundos. Hora de creación, 2:41. Título automático, nota 23. Lo escuché con el pecho apretado. Goteo, válvula, extractor. Y al final, lo que faltaba para cerrarme la garganta, mi nombre, dicho con el mismo hilo de voz que no pide, solo anota. Desde entonces, cuando un teléfono vibra cerca, huelo formol y sal en la misma bocanada. Puedo describir el peso exacto de un aparato envuelto en plástico dentro de un estómago, pero no sé cuánto pesa la certeza de una hora frente a la voluntad de un muerto por no serlo. Volví al trabajo la noche siguiente porque la sala no se limpia sola, los cuerpos no esperan y la realidad, en este oficio, no admite altas demasiado largas. Hay fechas que uno escribe con tinta lavable, hay sonidos que se quedan como manchas que no desaparecen. Si alguna vez escuchas un zumbido detrás de una puerta metálica, no lo sigas con el oído. Hay mensajes que solo se oyen si decides creerlos. Yo ya creí el mío. Y no me alcanzan las madrugadas para deshacerlo. Mueca de formol. No pondré mi nombre. Llevo 14 años embalsamando en una funeraria del oriente de Guadalajara.
Conozco el olor de cada líquido, la vibración leve del aspirador cuando toca una cavidad llena de gas, la textura que deja el cauterizante sobre la piel macerada. Trabajo de noche porque es cuando nadie interrumpe, cuando las luces frías del laboratorio hacen parecer que todo está detenido, como si el tiempo se coagulase en las canaletas del acero inoxidable. Fue en septiembre de 2019 cuando llegó el cuerpo que me quitó el sueño durante meses, un hombre sin documentos, atropellado a la altura del periférico, rostro devastado contra la defensa de una camioneta, órbita derecha rota, nariz deshecha, labios desgarrados. Recibí el paquete con el protocolo de siempre. Fotografía forense, inventario, bolsa roja de pertenencias casi vacía. Preparé el campo en la mesa con caída hacia el desagüe, coloqué la manguera del drenaje, revisé cánulas, pinzas, suturas 3-0 y el CTA caps. Abrí la región cervical con incisión limpia para canular carótida y yugular. Elegí un fluido índice 20 con tinte humectante, diluido a 2 galones para un primer pase lento. Cuando empiezo por carótida derecha, siempre masajeo con la izquierda para facilitar el retorno. La sangre salió espesa y oscura, sin coágulos mayores. Había actividad bacteriana, lo noté por el olor dulce y agrio que se pega al cubrebocas y por el burbujeo apenas audible en la pared abdominal. Nada fuera de lo habitual. La reconstrucción facial sí fue un reto. Coloqué moldeador de boca, reforcé con una sutura muscular, anclando en mentoniano y cigomático, integré algodón finísimo para dar soporte, sellé comisuras con adhesivo mortuorio y dejé el campo listo para cera. Igualé planos con espátula tibia, trabajé la curva del filtrum, modelé alas nasales con una mezcla de cera y polvo secante, coloqué a caps y pegué párpados con una línea mínima de pegamento. No busco caras bellas, busco caras posibles, rostros que la familia pueda reconocer sin sentir que se les miente. Cuando apagué el cauterizante y retiré guantes, vi algo que me pareció un defecto mío. La boca, cerrada con firmeza minutos antes, tenía una curvatura casi imperceptible hacia el lado izquierdo, como una mueca tímida. Lo atribuí a la tensión natural de los tejidos. Ajusté el moldeador, reforcé la sutura, apliqué un toque de deshidratante en las comisuras para que no se dieran con la humedad de la noche. Hice el primer pase de cavidades, inserté el trocar por el punto de MC Burney, aspiré contenidos de estómago e intestino, inyecté fluido cavitario con fenol para frenar la fermentación. Limpié, cubrí, dejé el cuerpo reposar sobre sábana plástica, luces a 30%. Antes de irme a la oficina a firmar una guía, regresé a mirarlo y la mueca era más evidente, una sombra de sonrisa apenas levantando la comisura izquierda. No era sugestión, conozco las trampas de la luz y el ojo cansado. Lo corregí otra vez, fastidiado, y salí. A la mañana siguiente, el velador me contó que escuchó el aspirador entrar en falso, como si alguien lo hubiera prendido y apagado. No lo tomé en serio. En cuanto me puse la bata, fui directo a revisar la cara y encontré los labios otra vez con esa inclinación mínima, ahora más franca, dibujando una sonrisa imposible en un rostro que yo había dejado serio. Revisé la sutura, intacta. El moldeador, bien posicionado. El adhesivo, seco. Coloqué una sutura mandibular, de las que solo abro en casos tosudos, atravesando encía superior e inferior con aguja curva hasta asegurar el cierre. Me dije que ahí terminaría el capricho de los tejidos. Al limpiar el área de trabajo, noté algo en el mármol blanco de la encimera donde preparo la cera, líneas rojizas, muy delgadas, secas en los bordes como si hubieran sido trazadas con un hilo empapado. A simple vista eran líneas sin intención, pero al apartar una charola, las líneas se unieron para formar mi apellido, completo, con un trazo largo que bajaba hacia el drenaje. No lo pensé en términos sobrenaturales. En ese sitio todo lo físico tiene explicación, retorno por capilaridad, goteo de la manguera, hemólisis mezclada con tinte, un guante roto que no noté. Lo limpié con hipoclorito y seguí. Al tercer día, dejé una cámara pequeña con sensor de movimiento apuntando al rostro, no para demostrar nada a nadie sino para demostrarme a mí lo que ya sabía, que la mueca era una trampa del cansancio. Mientras circulaba el fluido en el segundo pase, noté la piel tomar color.
Puse manos en abdomen para guiar el retorno y en ese contacto sentí una rigidez diferente, no el rigor de siempre ni la plasticidad de la piel fijada, sino una tensión hacia el lado izquierdo de la boca, como si una banda subcutánea tirara desde la comisura. Fue un gesto mecánico, espátula, calor, presión, la mueca cedió. Apagué todo, revisé válvulas, anoté hora y me fui. Cuando revisé el video, vi una secuencia que me hizo tragar saliva. No había sombras extrañas ni puertas abriéndose. Me vi a mí, solo, trabajando con precisión. Me vi terminar, limpiar, alejarme, apagar la luz. 5 minutos después, en la oscuridad azulada, se percibe un temblor mínimo en la comisura izquierda, luego la piel se acomoda como si alguien hubiera deslizado un dedo por debajo. La sonrisa volvió a nacer muy despacio hasta quedar exactamente igual que antes. Nadie entró, nada se movió excepto esa curva. Consulté al viejo Martín, quien fue mi maestro. No suele dramatizar. A veces la memoria del músculo gana, me dijo, y me recomendó descansar la zona con puntos de anclaje internos. Obedecí. Anclé a periostio, reforcé con puntos en abanico, apliqué más adhesivo del que me gusta usar porque deja la piel rígida. Trabajé maquillaje con aerógrafo, toques de carmín diluido para recomponer una vida que ya no estaba. En cada paso, la comisura buscaba su camino como una rama que insiste en crecer hacia la luz. Esa noche llovía. El olor a tierra mojada entraba por la ventana alta y el laboratorio parecía aún más limpio, como si el agua fuera a lavar a algo que aquí no se deja. El aspirador tiró 2 veces, con un chillido agudo, revisé filtros, nada. El foco de la esquina parpadeó. Cuando me incliné para desconectar la manguera del drenaje, la rodilla empujó una charola y ésta raspó el mármol. En ese raspón quedó una marca fresca y, al lado, un reguero nuevo, esa misma tinta oscura que había limpiado un día antes. No era sangre reciente, tenía la densidad del tinte con el que algunos colegas devuelven color. Las letras formaban ahora mi nombre de pila, con la misma caligrafía apurada con la que firmo recibos. Sentí un frío que no venía del aire. Apresuré el cierre. Repetí la sutura, reforcé con malla interna, sellé comisuras, hasta puse una gota de cianoacrilato, que casi nunca uso porque no perdona errores. Toqué los labios con la yema del guante para asegurar la línea recta. Perfecta. Respiré. Apagué. Cerré. A la salida miré por última vez y la mueca no estaba. La mesa, pulcra. El mármol, sin letras. La lluvia seguía golpeando. El velorio fue por la tarde del día siguiente. La familia reconoció al muchacho por una cicatriz en la ceja izquierda que tuve que esculpir con cuidado. «Qué tranquilo se ve», dijo la madre con una voz hueca. No me quedé. Uno aprende a no mirar demasiado a los vivos cuando vienen a despedirse. En el pasillo, la foto impresa que pusieron junto a la urna mostraba al mismo rostro que yo reconstruí, la comisura izquierda, apenas arriba, como si esa mueca hubiera existido en vida. Me aferré a esa idea todo el día. Cuando regresé al laboratorio para limpiar, el lugar estaba como lo dejé. Salvo por una cosa pequeña, casi ridícula, sobre la mesa, justo donde apoyo la mano izquierda para equilibrar el pulso, había una línea muy fina de cera mortuoria endurecida, del mismo tono con que rellené los labios del muchacho. La línea dibujaba una curva que reconocí sin querer reconocerla. Pasé el dedo, con guante, por costumbre, y la curva se quebró en 2, dejando un polvillo blanco. Debajo, el mármol tenía un arañazo semejante a una firma. Durante semanas, arrancaba la noche con la imagen del video, esa comisura moviéndose sola. Busqué explicaciones técnicas que no me dieran vergüenza, tensiones diferenciales al fijar, contracción de cera al enfriar, adhesivo que cede, músculo que recuerda su vector de reposo. Todo eso es verdadero y me ha pasado, pero no con tanta voluntad. La verdad que no digo en voz alta es que la mueca eligió existir, que yo fui apenas una condición, un hombre enfrente, el que se obsesionó con borrarla. No sé si lo que vi fueron restos de líquidos y de mí mismo proyectados sobre superficies que limpian la muerte.
Sé que desde esa noche mis labios se resecan más del lado izquierdo y que, a veces, cuando me lavo la cara frente al espejo al terminar un servicio pesado, mi propia comisura se levanta 1 milímetro, apenas lo suficiente para que yo me lo note. Cierro la boca con fuerza y baja. Vuelvo a abrirla y sube de nuevo, como si el músculo estuviera probándose a sí mismo. No diré que fue algo malo lo que entró conmigo al laboratorio. Diré que hay gestos que se niegan a ser borrados, que hay músculos obstinados que no se rinden ni con formol. Diré que en el mármol limpio, por más que frote, queda un trazo tenue que mis dedos encuentran a oscuras. Y diré que sigo trabajando de noche, con la misma calma de siempre, pero que cada vez que sello unas comisuras, aunque no lo diga, les pido que descansen en línea recta. Por favor, en línea recta. Desde adentro. Soy médico forense desde 2009. Aprendí a desconfiar del ruido de la morgue como quien escucha una máquina que nunca se apaga, zumbido de compresores, vibración del extractor, el goteo paciente de la condensación desde el serpentín al piso. Todo tiene una cadencia que tranquiliza porque es previsible. Cuando algo la rompe, el cuerpo lo registra antes que la cabeza. Era 2016, turno nocturno en el CEMEFO de un hospital estatal. Llevaba 2 autopsias retrasadas por un choque en carretera. La cámara fría estaba en 4 grados, 3 hileras de compartimentos con sus bandejas de acero. Cada compartimento tiene un pestillo exterior y, por norma, un liberador interno que evita atrapamientos. Uno aprende a verificarlo con la misma naturalidad con que verifica la temperatura. Ese detalle me importó después. Archivaba fotografías cuando escuché un clic seco. No era el chasquido metálico de los ganchos ni la vibración de una charola mal encajada. Era un cierre que embona. Fui hasta la cámara. El vidrio del pequeño visor en la puerta mostraba la neblina acostumbrada, un mapa borroneado de aliento frío. Abrí. El vaho salió como un animal. Dentro, la fila del medio, con puerta número 5, no cedía. Lo pensé simple, dilatación, hielo en la junta, una charola ligeramente corrida. Tomé la palanca, alé. Nada. Acerqué la oreja. Silencio absoluto. Empujé de nuevo, 2 veces. Me di cuenta de que el seguro estaba echado desde dentro, la palanca interior había girado hasta la posición de bloqueo. No era posible, pero era real. Ese seguro estaba diseñado para destrabarse con una palmada desde adentro, no para enclavarse así solo. Aun si el peso de una bandeja vibrara, el resorte debía mantenerlo abierto. Había hecho mantenimiento hacía 2 semanas, lo recordaba por el olor a grasa nueva. Cerré la cámara, regresé por una herramienta. Un destornillador plano, una espátula, una linterna. Acomodé la luz contra el borde de la compuerta y vi el brillo del pasador en ángulo. Estaba, sin duda, metido. Introduje la espátula, intenté empujarlo hacia su lugar. Estaba firme, como si del otro lado alguien sostuviera la palanquita con 2 dedos. Tenía 5 cuerpos ingresados esa noche, ninguna etiqueta asignada a la compuerta 5. Revisé el libro. Vacía. Abrí los compartimentos contiguos para asegurarme de que ninguna bandeja obstruyera por detrás. Todo en orden. Llamé al camillero de guardia por el intercomunicador, por procedimiento, solo para que constara que iba a forzar un pestillo. No contestó. A esa hora a veces se duerme. Me quedé solo con el zumbido del compresor. Forcé el pasador con el destornillador. Un crujido leve, nada. Lo intenté con un golpe corto, calibrado. El pasador se dio 1 milímetro, se sintió el alivio de un resorte. En ese instante, del lado de adentro la palanca regresó a su sitio con decisión. Lo sentí en la muñeca, alguien lo volvió a cerrar. No hay forma elegante de describir el frío que me recorrió. No fue el de la cámara, fue el que llega detrás de las costillas, ese que el cuerpo reserva para los instantes en que la razón se queda sin argumentos. Respiré, me obligué a pensar en causas. Vibración por el compresor, oscilación térmica, deformación del metal. Me mantuve en el borde de lo técnico. Repetí el procedimiento.
1 milímetro, 2. El pasador iba, y otra vez, la resistencia desde adentro. No fue más fuerte que yo, pero fue deliberada. Tomé la decisión de bajar el interruptor general de la cámara. Con la energía cortada, la vibración cesó y el zumbido se apagó en una cola triste. Apliqué aire caliente con una manguera de hielera para despegar posibles costras de hielo en el borde. Esperé. Reintenté. Esta vez, el pestillo se movió sin pelear. La compuerta cedió de pronto y salió un aliento más frío que el de la cámara, como si adentro hubiera otra noche. La bandeja estaba vacía. Ni una sábana. Solo el acero con su escarcha fina. Lo extraño no fue eso. Fue la marca. En el dorso de la bandeja, hacia el fondo, estaba dibujado el contorno imperfecto de una mano abierta, impreso en negativo, como si alguien la hubiese apoyado dejando un halo sin escarcha, 5 vacíos humedecidos. Puse la linterna. Las líneas de la palma no eran nítidas, pero la proporción era humana, ni de niño ni descomunal. Apoyé la yema de mis dedos junto a la marca para comparar. La escarcha se fundió bajo el calor de mi piel, la otra mano permaneció. Volví a anotar. Hora, 3:17. Energía cortada a las 3:12. Pestillo forzado a las 3:16. Comparmento vacío. Marca de mano. No había lugar para bromas. Yo era el único dentro del área, y la puerta principal tiene un timbre que estalla si alguien la abre sin tarjeta. Nadie había entrado. Podría haberlo dejado así, etiquetado mentalmente como una rareza mecánica. No pude. El relato entra por los oídos primeros y después por la nariz. Me vino de golpe el olor. No al formaldehído ni a la putrefacción. Un olor neutro, persistente, parecido al de lana mojada, al de una prenda guardada en humedad. Lo seguí como quien sigue un hilo invisible. Se perdía en la compuerta abierta. La marca de la mano se iba desvaneciendo con la temperatura de la sala. Cerré la compuerta. La volví a abrir. Vacío otra vez. Volví a montar la cámara, encendí el interruptor. El sistema tardó en volver a su zumbido. A las 4:03 ingresaron un masculino sin identificación desde la carretera. Rotura costal, hemorragia interna, politrauma. Hice el protocolo de ingreso. Lo asigné a la compuerta 7. Cuando introduje la bandeja, vi por el rabillo de la vista que la palanca de la 5 vibró un poco y quedó inmóvil. Hice como que no la vi. Al día siguiente, busqué en las hojas de meses anteriores incidentes de seguridad. Encontré 2 reportes antiguos. Un auxiliar afirmaba que la 5 se había atascado con una sábana y que escuchó un golpe desde adentro. Otro, 3 meses antes, describía que, al abrirla, la charola había estado un poco caliente. Nadie les dio seguimiento. Son cosas que se dicen y se olvidan. Pero la memoria de los cuartos fríos es como el óxido, asoma. Esa noche volví a turno. La cámara marcaba 4 grados estables. Dejé mi libreta en la mesa de disección. Hice el recorrido con la rutina de siempre. Pastillas de cloro, bolsas rojas, bisturís contados, y ese zumbido de fondo como un rezo. A las 2:49, el timbre del reloj de pared anunció la media. El clic seco llegó un segundo después. Fui directo. Con pasión o costumbre, no lo sé, pero le hablé a nadie, por lo bajo, con tono de trabajo, vamos a abrir, sin sustos. Tomé la palanca de la 5. Estaba suelta. Abrí. Vacío. Y allí, otra vez, la mano. Esta tenía los dedos más cerrados, como si de verdad apretara el borde, el meñique ligeramente torcido. La escarcha parecía acomodada alrededor del contorno. Hice lo que no debía, puse mi mano encima, palmo con palmo, hasta cubrirla. El acero no estaba tan frío. No helaba como la noche anterior. Se sentía tibio, impropio. Al retirarme, el borde de la compuerta me rozó las costillas. Escuché la vibración de algo dentro de la cámara principal, como si una charola se deslizara sin manos. Cerré de golpe por reflejo. El pestillo se encajó solo con un clic demasiado limpio. Miré la palanca.
Estaba en posición de cierre. No la había tocado. No sé cuánto tiempo me quedé de pie con la respiración sostenida, escuchando ese zumbido que parecía más grave. Cuando logré moverme, abrí todas las compuertas, una por una. Los cuerpos dormían su sueño sin testigos. La 5 seguía vacía. Uno se acostumbra a tratar a los muertos con más cuidado que a los vivos. A los vivos se les miente por compasión, a los muertos se les cuenta la verdad porque de qué sirve otra cosa. Esa tarde, durante la entrega de un cadáver a sus deudos, un niño de unos 9 años esperó a su madre en la sala. Tocó el vidrio esmerilado con la punta de los dedos y dejó 5 lunas. Me preguntó si hacía frío adentro. Dije que sí. Preguntó si alguien podía quedarse encerrado. Respondí que no. Las cámaras tienen liberador interno. Me creyó. Yo también quise creerme. A los 10 días, un apagón dejó sin energía media hora al área. Hicimos lo establecido, no abrir cámaras salvo urgencia. La 5 se abrió sola. Nadie la tocó. La palanca giró con un movimiento nervioso y el acero se distendió como una boca que suspira. De adentro salió el olor a lana mojada, más fuerte, más íntimo, un olor de pecho humedecido. Estaba a menos de 1 metro cuando vi el vapor dibujar otra mano en la bandeja, lenta, como si en ese instante estuviera apoyándose desde el otro lado de un vidrio. Cinqué la charola hacia afuera para romper el hechizo. No se movió. La gravedad parecía distinta allí, como en los ascensores cuando frenan. Aquella noche, por primera vez, cerré por dentro. Quise saber si el liberador funcionaba. Decidí algo que jamás recomendaría. Me metí en un compartimento vacío, las 6, dejé la puerta entreabierta, busqué con la mano el tirador interior. Noté cómo el aire cambia, cómo el ruido se amortigua en un mundo de acero. Empujé la palanca. Clic. El corazón se me subió a la garganta. Tiré del liberador. Funcionó perfecto. Salí con el sudor helado en la nuca. Volví a las 5. Toqué el interior. No hay liberador en la 5. No hay mecanismo, la placa donde debería ir está lisa, con los agujeros ciegos. Revisé las fotos de mantenimiento. Nunca lo tuvo. Debió haberlo tenido, como todos. Desde entonces, cada vez que la 5 hace su clic, sé que adentro alguien aprendió a cerrar sin poder abrir. La marca de la mano aparece cuando quiere, con dedos que a veces tiemblan, a veces se curvan, a veces se apoyan con toda la palma como quien suplica calma. Ya no busco más explicaciones mecánicas. La morgue enseña a nominar sin adornos, frío, peso, olor, tiempo. Lo único que me permito es un ritual pequeño, una superstición que no figura en los manuales. Antes de apagar las luces, dejo abierta la 5 1 centímetro. Si amanece cerrada, no la abro hasta que hay gente y ruido y papeles que firman presencia. Si amanece abierta, anoto la hora exacta, limpio la marca, regreso la bandeja a su sitio y vuelvo a medir la temperatura, como si todo fuera normal. A veces, a las 3:33, el zumbido se corta por una fracción de segundo. Es tan breve que nadie lo notaría fuera de ahí. Yo lo siento en el esternón, un leve vacío, un diente que no embona. En ese silencio del tamaño de un parpadeo, juro escuchar, muy bajo, la vibración de un nudillo golpeando metal desde el lado que no tiene liberador. No abro. El procedimiento me lo prohíbe. Mi miedo, también. Y, sin embargo, una parte de mí quiere responder con un golpe propio, anunciar que aquí estoy, que alguien al otro lado lo oyó, que el frío nos acompaña a los dos. No lo hago. Tomo la libreta. Anoto la hora. Y espero a que el zumbido vuelva a sonar como una máquina que nunca se apaga. Rubor prestado. No me acostumbré a la cara de los muertos. Aprendí a trabajar con ella, a leerla, a callarla con grapas y suturas, a devolverle una dignidad que las horas, la humedad y los olores cobran sin permiso. Pero nunca me acostumbré. En 2011, cuando todavía seguía de turno nocturno en la funeraria frente al viejo Hospital Civil de Zacatecas, llegó el cuerpo que me quebró la manera de mirar.
Era una joven, 22, quizá 23. La trajeron a las 18:40, envuelta en una sábana de ambulancia. Diagnóstico: politraumatismo. La rigidez ya estaba instalada en brazos y mandíbula, el livor asentado sobre escápulas y parte baja del cuello. El médico del hospital hizo su parte, a mí me tocaba lo que no sale en los registros: abrir, drenar, fijar, sellar, maquillar, dar forma humana a lo que ya no la necesita. El padre preguntó si podía verla antes del arreglo. Le dije que no conviene. Que la recordara de día. Me dio las gracias, sin mirarme. La madre llevaba una bolsita de plástico con una estampita de la Santa Muerte metida entre un rosario y una servilleta. Para que no se asuste, dijo, sin ponerme los ojos encima. La dejé pasar con la condición de no tocar nada mientras preparaba el equipo. Saqué el set de arteria carótida, cánulas, llave de paso, tubo de drenaje a yugular. Formaldehído al 2.5% con humectante, eran buenos tejidos, jóvenes, aún no colapsados. Puse el ACAP en cada órbita, rompí la rigidez con movimientos firmes en los maceteros y sujeté la mandíbula con suture needle de alambre delgado. Cerré labios con crema selladora, limpié nariz y oído con torunda y jabón quirúrgico. Trabajo de siempre, metódico, sin secretos. Conecté. Liberé la llave. La solución entró tranquila, el retorno por yugular fue claro al principio, luego espeso. Golpeé con los nudillos para soltar coágulos. Hice presión en brazos y abdomen para movilizar fluidos. A medida que avanzaba, la piel recuperaba volumen, no color. Eso viene después, con cosmética. Paré cuando el dorso de la mano recuperó turgencia y la clavícula dejó de verse como cuerda. Desconecté, aseguré puntos con sutura intradérmica y pasé a limpieza final. La madre seguía ahí, murmurando oraciones viejas que he escuchado en más de una sala. El padre, quieto. En un descuido mío, la madre se acercó con la estampita. La puso sobre la frente de la muchacha. Iba a retirar el papel con un gesto automático, cualquier cosa sobre la piel recién cuidada deja marcas, pero me detuve. No me gustan los pleitos con familia, menos cuando están abrazados a algo que les sostiene el cuerpo. Dejé la estampita un minuto. Tal vez 2. Seguí con otra cosa, peine, crema, un poco de pegamento en una ceja que se levantaba. Cuando la retiré, la frente estaba fresca. Eso pasa con la humedad, la piel conserva humedad si no hay corriente de aire. Lo raro fue lo que vi después. A los 5 minutos, mientras aplicaba base de tono marfil para cubrir la hipóstasis del cuello, las mejillas comenzaron a tener un matiz que no había puesto yo. No era rubor de crema, no era pigmento de brocha. Era un color que salía de adentro, tenue al principio, luego completo, como si la sangre, esa que yo sabía drenada, respondiera a un llamado secreto. Me quedé quieto, con la brocha en el aire. He visto pieles retomar un tono más cálido por humectantes y difusión, he visto la ilusión de vida en la fluorescencia fría de nuestra luz. Esto era distinto. Fui a la mesa, revisé la fórmula por si me había confundido con el tinte del humectante. No. Volví. La madre seguía rezando, y con cada frase, no sé si por sugestión mía, el rubor se marcaba más. El padre se acercó y la miró con un alivio que me incomodó. Ahí está mi niña, dijo, y tuve que apretar la mandíbula para no corregirlo. Seguí trabajando como si nada. Difuminé apenas para emparejar, sellé labios, apliqué correcto en pómulos con mano casi ausente. No quería ser yo el que pintaba vida ahí. Cerré el cuerpo, coloqué el vestido que trajeron, aseguré mangas por debajo con alfileres curvos. Antes de llevarla a la sala, la madre me pidió que dejara la estampita un momento más sobre la frente. Le dije que 10 minutos y ya. Aceptó. La luz del cuarto osciló un segundo, tal vez por el compresor que arranca sin aviso. Puse la estampita de nuevo. El papel se quedó pegado como si la piel lo bebiera. A las 21:30 hicimos la primera velación. 2 sillas, café negro como alquitrán, el murmullo de los que llegan con frases prefabricadas. Yo me quedé en cabina a un lado, por si había que retocar.
La cámara de seguridad daba en un monitor grisáceo sobre la mesa metálica donde limpio los instrumentos. Miré la pantalla sin interés hasta que vi algo que me hizo salir de mi silla. En el monitor, el rostro parecía cambiar de tono con el paso de la gente. No era el típico juego de sombras, el rubor se encendía cuando alguien acercaba las manos al pecho en oración y se apagaba cuando se alejaban, como si respondiera al calor de las intenciones. Lo atribuía a la temperatura del cuarto, a la sombra de los cuerpos, a cualquier cosa menos a lo evidente. A medianoche quedaron solo los padres y una tía. Me pidieron que cerrara un rato la sala para descansar. Acepté. Entré, retiré coronas, repasé base. Cuando fui a despegar la estampita, sentí la resistencia de la piel. No era pegamento, era una especie de adhesión húmeda, suave, que cedió con un suspiro. Debajo había una marca pálida, limpia, con un contorno que no se parecía a la impresión del papel. Eran dos curvas, apenas insinuando una capucha, como trazadas por evaporación. Pasé el dorso de la mano. La piel estaba tibia. No caliente. Tibia, como si la lámpara de preparación hubiera estado encima. Pero la lámpara estaba apagada desde hacía horas. Me dije que el formol se había quedado superficial y que la solución humectante seguía liberando calor mínimo. Me dije muchas cosas mientras volvía a poner la estampita en su sitio para no despertar al monstruo de la superstición. Cerré la sala, me lavé las manos con el jabón áspero que se queda enganchado en la nariz todo el día y regresé a la cabina. A las 2:17 escuché un golpecito seco en el vidrio que divide cabina y sala. Un toque de uña, no de nudillo. Me levanté. No había nadie. El monitor mostraba la sala en gris. La cámara tiene un leve retardo. Cuando abrí la puerta, vi el papel resbalar por la frente y caer a un lado de la almohada. Lo recogí. La piel, otra vez, tenía color. Ya ni siquiera se limitaba a las mejillas, se marcaba una sombra de vida en la comisura del labio. Me sorprendí acercando la cabeza hasta oler. No era formol. Era el olor limpio, casi dulzón, de la piel recién lavada. Me dio rabia. Rabia con la posibilidad de estar sugestionándome, rabia con la idea de estar viendo lo que otros quieren ver. Fui al cuarto de insumos, busqué un pigmento translúcido para sellar esa ilusión bajo mi control y al volver, la madre estaba en la puerta. No escuché cuando entró. Me pidió, con una educación que duele, que no pelee con los favores. Dijo que era la última vez que la vería con color. La última vez que podría despedirse sin miedo. Le di la espalda para no responder. Apliqué un sellador finísimo sobre el rubor, apenas un roce. La madre tomó la estampita, la sostuvo un instante y la dejó sobre la frente. No recé con ella, pero conté las respiraciones como hago para no temblar en suturas delicadas. A la cuarta respiración, el monitor se fue a negro un segundo. Cuando volvió, vi mi propia figura inclinada y, por un parpadeo, otra sombra a mi lado, alta y quieta, con una ausencia de rostro tan limpia que supe que era un truco de luz. A las 4 cerré el ataúd. Puse el rosario entre las manos de la joven. Antes de bajar la tapa, retiré la estampita, por protocolo. Quise guardarla en una esquina de la caja, pero algo me hizo meterla en el bolsillo del guardapolvo. Un gesto que aún no me perdono. Al asegurar la tapa, un hilo de aire frío me cruzó la nuca. No dije nada. Los padres firmaron, el carro fúnebre se la llevó, y yo me quedé recogiendo instrumentos que no supe dónde había puesto. Los días siguientes trabajé con otras caras. Ninguna con rubor propio. Guardé la estampita en el cajón del segundo mesón, bajo el frasco de cánulas. A la semana exacta, llegó un niño de 8 años con un traje que le quedaba grande. Mientras arreglaba el cabello con un peine de dientes finos, la tía del niño sacó, sin avisar, otra estampita de la santa. La puso sobre la frente del pequeño. Iba a decirle que no, pero mis manos se quedaron quietas. En el cajón, sentí que algo se acomodaba solo. El rostro del niño no tomó color. Solo quedó más quieto. No he vuelto a permitir estampitas durante la preparación. En velación, si insisten, me aparto. Y sin embargo,
Cada tanto, cuando el cuarto está vacío y el equipo apagado, saco la que guardé aquella madrugada. La dejo un segundo sobre el metal de la mesa. El acero retiene un calor que no sale de ningún cable. Si la dejo sobre mi propia muñeca, la línea azulada de la vena parece tomar relieve. No es milagro. No es truco. Es un recordatorio de que, a veces, la línea que separa el trabajo del culto, la técnica del ruego, se pinta con un rubor que no viene en ningún frasco. Desde aquella noche, cuando termino de maquillar, me detengo antes de poner color. Acerco la brocha y la retiro. Miro si algo nace solo. Si no ocurre, hago lo mío, limpio, correcto. Si ocurre, no lo nombro. Ajusto luces, cierro cortinas, dejo el cuarto en penumbra. Y mientras el compresor respira como animal dormido, me repito que no me acostumbré a la cara de los muertos. Que solo aprendí a no discutir con el color prestado, ese que regresa sin pedir permiso y se va cuando uno baja la tapa. Porque el color, cuando vuelve de esa forma, no se queda para consolarnos. Solo viene a recordarnos que también nosotros somos piel esperando al frío. Y que, bajo la lámpara apagada, lo único que queda por hacer es no mirar demasiado la vida cuando decide mentirte. Aliento en la bolsa. La primera vez que escuché a la morgue respirar fue un martes sin lluvia, de esos en los que la humedad se pega a las manos a pesar de los guantes. Hospital General, Sótano 2, 2014. Turno de noche. Había silencio en los pasillos y un murmullo leve de compresores, el zumbido constante de los refrigeradores y la luz blanca cayendo sobre el acero. A esa hora el mundo allá arriba se olvida de nosotros. Aquí abajo, cada cosa tiene su ritmo propio. El goteo del drenaje. El clic de los tubos fluorescentes. El quejido del carro de autopsias cuando gira a la derecha. Y esa especie de latido remoto que aprendí a confundir con el mío para no volverme loco. Me tocó clasificar ingresos pendientes antes de la necropsia de primera hora. 3 bolsas negras en el suelo, 2 en camilla. Con marcador indeleble escribí las claves, registré las cintas, verifiqué pulseras y hojas fiscales. Abrí el casillero de formol y preparé las bandejas, revisé la sierra oscilante, probé el aspirador, calibré la balanza, comprobé la Nikon que usamos para las series fotográficas. Todo normal. Si hay una palabra que sostiene nuestro trabajo es esa, normal. Lo anormal se vuelve costumbre. La costumbre se vuelve defensa. Al arrastrar la tercera bolsa hacia la mesa vi cómo el plástico se hundía y volvía a su forma, una hinchazón tenue, como si dentro alguien exhalara despacio. No era grande. Un ascenso y descenso lento. Pensé en gases post-mortem. Pensé en diferencia de temperatura al sacar el cuerpo del refrigerador. Pensé en un escape de aire atrapado. Puse la mano sobre el vinilo y sentí el vaivén, tibio a pesar del frío del cuarto. Noté que el sello estaba perfecto, la cremallera corrida hasta el tope, la etiqueta sin manipulación. Miré alrededor. La cámara de refrigeración se cerró sola con ese chupido hermético que tienen las puertas con hule nuevo. El zumbido del compresor aumentó. Respiré hondo. Abrí la bolsa con cuidado, deslizando la cremallera hasta la mitad. Dentro no había cuerpo. Solo la sábana hospitalaria plegada y la pulsera de identificación enganchada en el dobladillo con una liga. La sábana, sin embargo, se elevaba apenas, como el pecho de alguien dormido. Metí los dedos bajo la tela y no toqué nada. Solo aire. El aire subía y bajaba, como si pasara por tráquea y bronquios inexistentes. Me quedé inmóvil hasta que se detuvo. El cuarto recuperó su ritmo. Cerré la bolsa. Hice una anotación en voz baja para la grabadora, incidencia de embalaje, probable error de traslado. La normalidad es un salvavidas que uno se inventa. Consulté la hoja de ingresos. Faltaba un cuerpo de sexo masculino, NN, hallado en la periferia, golpes múltiples, presunta muerte por contusión. La bitácora decía que había ingresado a las 18:42, firma del camillero y del ministerio. Fui al panel de cámaras.
La grabación mostraba a los dos hombres entrando con la camilla y yo, en segundo plano, clasificando las otras bolsas. Los vi girar hacia el área de colocación. Luego, un salto minúsculo en el video, un parpadeo de pixelado, y el siguiente cuadro ya mostraba la camilla vacía y la bolsa que ahora tenía frente a mí sellada en el suelo. El reloj digital continuó corriendo como si nada. La cinta marcaba continuidad. El salto era de menos de un segundo, un par de cuadros que nadie notaría si no supiera contar la respiración de la morgue. Decidí seguir con el turno. El inspector no agradece retrasos por fantasmas. Abrí el primer cuerpo, registré livideces, tomé temperatura hepática, fotografié hematomas, dicté descripciones. La rutina sostuvo mi cabeza en la superficie. Cuando apagué la sierra y retiré el bloque craneal, sentí otra vez el tirón suave del aire en la espalda. Me giré pensando en una corriente del ducto, pero el extractor seguía en su ruido monótono. En el suelo, la bolsa vacía se había desplazado unos centímetros. La cremallera vivoreó sola, como si un dedo invisible la rozara. No la miré más. A veces el instinto es mejor que cualquier manual. Al terminar la segunda necropsia noté que las etiquetas de los frascos con órganos estaban húmedas, recortadas por gotas que no habían caído de mis manos. Tenían pequeñas marcas como de uñas en el papel. Moví las bandejas lejos del borde, limpié, reetiqueté. Registré. Me repetí las palabras madre de la morgue, cadena de custodia. Sellos. Evidencias. No hay lugar para supersticiones en una mesa de acero. No hay lugar, pero aparecen igual. Esa noche, el ascensor principal quedó fuera de servicio y tuve que usar el de carga. Subí por su jaula oscura con 2 bolsas para conservación y la báscula abrazada al pecho. Al llegar a planta baja la puerta tardó en abrir. El sistema tosió, se oyó una válvula y el metal vibró como si alguien golpeara desde afuera. Cuando al fin se abrió, el pasillo estaba vacío y la luz de emergencia arrojaba un verde enfermo sobre las paredes. Crucé hacia el archivo frío para dejar las bolsas y en la esquina, junto al tablón de anuncios, vi una mancha oscura en el piso, una silueta irregular como de condensación. Olía a tierra húmeda. Cuando encendí la luz completa ya no estaba. Me dije que el carro de lavandería había dejado huellas. Me lo dije hasta creerlo a medias. Volví al sótano 2. La bolsa sin cuerpo estaba otra vez en medio de la sala, cruzada frente a la mesa, como una traba. No recordaba haberla dejado ahí. La empujé con el pie hacia un rincón. La cremallera tenía el mismo sello y la etiqueta, la misma caligrafía de la tarde, pero el número de caso aparecía ahora con un guión agregado que yo no había escrito. Al acercar la cara para confirmar, la tela se arqueó hacia mí y soltó un aliento helado que empañó mi careta. No fue un soplo fuerte. Fue el aire mínimo que antecede a una palabra. El empañado dibujó una forma burda de ovalo y 2 huecos, como ojos. Parpadeé. El plástico recuperó su plana rigidez. El reloj de pared marcó las 3:33. En la morgue hay horas que pesan más. A las 3:33 todo suena hueco, las bisagras crujen como tendones viejos y el acero devuelve el eco de pasos que no están. Me apoyé en la mesa, conté los instrumentos, limpié otra vez. Escuché. El zumbido del compresor cambió de tono y cada tanto se intercalaba un resuello que no podía ubicar. Cerré la grabadora. Cerré los ojos. Conté los segundos entre cada aliento. Eran 8. 8, 8, 8. El mismo espaciamiento que había anotado la paramédica en el prehospitalario del NN, respiración agónica al arribo, 8 segundos entre bocanadas, cesa a los 3 minutos. Abrí los ojos con el registro empujando por dentro del cráneo, con la certeza de que la morgue había memorizado ese ritmo y lo estaba devolviendo. Tomé la bolsa y la coloqué sobre la mesa como si hubiera un cuerpo real. La abrí con protocolo, fotografía inicial a la cremallera, detalle de sello, registro de etiqueta. Deslicé la cremallera sin brincar dientes. Adentro, la sábana. La elevación y descenso regresaron, esta vez más marcados. Introduje la mano bajo la tela hasta el fondo. Vacío.
Acerqué el estetoscopio por simple superstición técnica y el diafragma, contra la sábana, me devolvió un soplo leve, el rumor de aire moviéndose en otra parte. Una vez, 2, 8 segundos, otra vez. Retiré la sábana y vi el plástico del fondo aletear con cada inspiración. En el borde inferior, junto a la costura, un hilo de humedad corría hacia el drenaje. No era sangre. Era agua o condensación. Olía a cemento recién abierto. La memoria me llevó al informe del hallazgo del NN. Un lote baldío, zanja a medio cavar, tablas húmedas, tierra negra. Golpes, sí, pero también barro en los orificios. Tierra compactada en uñas. El intento de enterrarlo allí mismo, la prisa interrumpida, el traslado. El cuerpo que respiró con el suelo encima antes de no respirar más. El lote y su aire prestado. El aliento que no pudo salir arriba y ahora buscaba salida abajo. No creí en nada, pero entendí que la morgue había quedado con ese aire guardado como una botella mal cerrada. Cerré la bolsa. La dejé en el suelo. Fui por la camilla sin mirar de reojo. Devolví la bolsa a la posición en que aparece en los vídeos de ingreso. Coloqué encima una etiqueta nueva con la misma clave, sin el guión. No quise reescribir lo que había escrito el aire. Fui hasta el cuarto frío y abrí la primera gaveta. Las charolas crujieron. Puse la bolsa vacía adentro, como si reposara. Cerré. Me quedé con la mano en el metal hasta que los dedos me dolieron del frío. En el cristal empañado de la puerta se dibujó otra vez un óvalo y 2 huecos. Esta vez no se desvanecieron. Se quedaron hasta que respiré encima y se mezclaron con mi aliento. Al amanecer, entregué 2 dictámenes y la bitácora. No reporté la incidencia. Guardé la grabadora sin transcribir y apagué las luces. Al subir las escaleras oí el carrito de autopsias moverse solo unos centímetros. El sonido fue limpio, ruedas sobre azulejo. No quise comprobar. Afuera, la ciudad ya hacía ruido de mercado. El sol, recién levantado, no secó la humedad que se me había metido en los guantes. Volví esa noche y muchas otras. La bolsa ya no estaba donde la dejé. La gaveta tenía dentro un cuerpo asignado con otro número y nadie notó nada raro. Cada tanto, sin embargo, la morgue vuelve a respirar. Ocurre con ingresos que llegan desde lotes sin nombre, desde caminos de terracería, desde casas a medio construir. Ocurre a las mismas horas. El compresor cambia de tono, el extractor parece jadear y una bolsa, cualquiera, se eleva y desciende con ritmo prestado. He aprendido a colocarla sobre la mesa, a hacer la secuencia fotográfica, a nombrar lo que no tiene nombre para que pueda descansar con una etiqueta encima. No porque crea en fantasmas, sino porque aquí todo lo que no se registra insiste en volver. Si me preguntan qué me asusta, no diré la sierra ni los cráneos ni las manos frías. Diré el aire. Ese aliento que no pertenece a nadie y encuentra una bolsa de plástico para seguir entrando y saliendo. Diré el momento en que el empañado dibuja ojos donde no hay rostros y me mira trabajar. Diré la certeza de que algún día la morgue respirará con mi ritmo y alguien, con el mismo marcador indeleble, escribirá mi clave sobre un plástico que sube y baja con paciencia, esperando que lo llame por su nombre para, por fin, quedarse quieto.